Muy buenas tardes, les saluda José Sumarriba. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la tercera ola de la pandemia en el Perú. Y es que en el Perú, a la fecha 28 de diciembre del año 2021, tenemos más de 2.280.000 infectados por COVID-19. Y tenemos también un lamentable total de 203.000 fallecidos, según las estadísticas del Ministerio de Salud. Y en el mundo, también a la fecha, tenemos más de 5.410.000 fallecidos por causa de la pandemia. Todos los esfuerzos que hacen los gobiernos y sus especialistas en salud, por los resultados que se ven en Estados Unidos, en Europa y en los otros países, con un promedio de 70% de vacunados, ha mostrado que todavía no es suficiente para terminar con la pandemia. Y al decir de muchos profesionales y especialistas de medicina y virólogos, tampoco lo son ni serán suficientes para enfrentar las nuevas cepas que van apareciendo y cada vez más letales. ¿Son los virus y las nuevas cepas de aparición y mutación naturales? ¿O es como lo aseguran los defensores de la teoría de la conspiración, que son producto de una manipulación en laboratorios infernales de guerras biológicas? Ya sea que los virus aparezcan por mutación natural, o sea que aparezcan por su manipulación en estos laboratorios infernales, lo cierto es que hay una contienda apocalíptica, o entre la naturaleza y la humanidad, o entre ciertos enemigos inhumanos y la humanidad. De manera que a este fenómeno pandémico muchos lo llaman la Tercera Guerra Mundial, en la que las espadas o las balas serían los virus, siendo sus creadores y los interesados, si los hubiera, uno de los enemigos beligerantes contra toda la humanidad. Una humanidad que habría sido sorprendida por este ataque y que está completamente desprotegida y desarmada. Conocer quién o cómo inició esta tercera guerra ahora ya es intrascendente, cuando las balas, por así decirlo, están silbando en el aire. Lo único que nos queda es guarecernos y buscar un escudo seguro. No es suficiente las vacunas para acabar con la pandemia. Los científicos han desarrollado las vacunas y los médicos y especialistas recomiendan aislamiento, distanciamiento social, el uso de mascarillas, pero como ellos mismos lo afirman, esto no es suficiente. Y peor aún, con la aparición de nuevas cepas. Y entonces, en esta guerra, ¿la humanidad no tiene armas? ¿No hay un escudo seguro de la humanidad contra estos virus pandémicos? Claro que lo hay. Y ha sido ofrecida a todos los pueblos hace más de 3.400 años, para que fuéramos invencibles en ataques como los de esta guerra pandémica. Y además, tuviéramos un arma poderosa. El problema es que ningún pueblo ha aceptado completamente la oferta, ni siquiera aquellos que recibieron directamente el ofrecimiento, que son Moisés y el pueblo escogido. ¿Cuál es la protección y cuál el arma poderosa de la humanidad? Dios lo ofreció al pueblo de Israel. Le ofreció un pacto o una alianza en la que por una parte Dios les prometió darles un clima propicio, prosperidad plena para que nunca faltara alimentos. Les ofreció retirar las fieras, como por ejemplo las fieras que provocan pandemias. Les ofreció otorgarles la paz absoluta. Y por la otra parte, el pueblo de Israel aceptara un modo de vida de amor,
justicia y misericordia entre israelitas y entre israelitas y extranjeros, por amor al Creador. Y es que Dios, desde la fundación del mundo, desea ser el aliado de la humanidad. Y no porque necesite nada de nosotros, porque Dios es Dios con nosotros o sin nosotros, sino por su inmenso amor de Padre. Solo nos pide, y es su voluntad, un compromiso y acciones permanentes de amor, justicia y misericordia de por vida entre nosotros. En nuestro medio, una gran cantidad de personas dice creer en Dios, pero la verdad es que creyendo en Dios, nadie le cree a Dios. El representante de Dios, su Hijo Jesucristo, a quien le dio todo el poder y la gloria, y Él nos vuelve a ofrecer su misericordia. ¿Y cómo actúa la misericordia de Dios? ¿Cómo nos libraría la misericordia de Dios de la pandemia? ¿Cómo obtendríamos prosperidad? Y es que Jesucristo mejorará nuestros negocios, Jesucristo dará trabajo a los que no lo tienen. ¿Cómo nos ayudará a mejorar nuestra sociedad? ¿Cómo nos librará de la pandemia, de la corrupción y de tantas fieras que tenemos en la sociedad? La misericordia de Dios no actúa sobre nuestras decisiones, ni actúa en lugar de nosotros. No actúa en lugar nuestro para realizar nuestras obligaciones, pero sí acomoda las circunstancias, abre nuevas puertas, abre nuevos caminos por donde y con los que nosotros podemos cambiar la historia en la que, en todos los aspectos, Dios es como un padre que cuando su hijo pequeño está aprendiendo a caminar, le retira los obstáculos, le ayuda a levantarse si es que se cae. Pero el pequeño tiene que caminar, él mismo tiene que dar sus propios pasos. Su padre no puede dar los pasos por él, ni va a caminar por él. De igual manera, Dios no hará las cosas que nosotros debemos hacer, ni actuará en lugar de nosotros. Con la misericordia de Dios, todos nuestros buenos sentimientos, nuestros buenos deseos y acciones se potenciarán, y así pudiéramos obtener para nuestro país y para el mundo no solo el éxito definitivo contra la pandemia, sino también la prosperidad, el trabajo para todos. Podríamos lograr la seguridad ciudadana y librarnos de la corrupción y de todas las otras fieras, como el abuso contra la nación de empresas transnacionales o extranjeras. Jesucristo nos ofrece la misericordia de Dios a cambio de que dejemos de ser egoístas y nos hagamos solidarios y misericordiosos con nuestros hermanos necesitados. Dios nos envía su luz, la luz de su misericordia todos los días. Pero para tristeza del propio Dios, su misericordia pasa de largo. Nosotros no la alcanzamos, no la hallamos, no la podemos aprovechar, porque no cumplimos con la condición para alcanzarla. Esa condición nos la manifiesta Jesucristo cuando nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Nos lo dice en Mateo 5:7. Se puede entender que esta situación es como si nos cubriera un hermético caparazón endurecido por el corazón egoísta, injusto y falto de fe, que no nos permite aprovechar el dulce fluido de la misericordia de Dios. Y esa caparazón solo puede disolverse con nuestras obras de misericordia. Y solo así podremos gozar de la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las condiciones para alcanzar la misericordia de Dios? ¿Qué nos dicen los profetas? Desde siempre
Dios nos dio la condición para alcanzar o hallar y gozar de su misericordia. Nos dice: si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias a su tiempo, de manera que la tierra dará productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente, su trilla les durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues su pan hasta que se sacíen, y habitarán seguros en su tierra. Daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo, eliminaré las fieras dañinas de su tierra, y no pasará espada por su tierra. Nos dice en Levítico 26, los versículos 3 al 6. Por tanto, los beneficios de nuestra alianza con Dios es nuestra arma segura contra cualquier enemigo. Dios nos promete toda esa prosperidad venida de su misericordia, sin fieras dañinas y aún con un clima propicio y condiciones, a condición de que guardemos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? El Señor Jesucristo sabiamente nos lo ha resumido, y así leemos en el Evangelio. Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22, entre los versículos 37 al 40. ¿Cómo se manifiesta nuestro amor a Dios? ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor a Dios? Nos lo dice el apóstol Juan. Si alguno dice: amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nos lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo es cumplir con los mandamientos de Dios? Nos lo dice el profeta Isaías, el mensaje de Dios que le encargó dárselo al pueblo de Israel. Y dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo, me buscan día tras día y se ufanan de conocer mis caminos, como si fueran una nación que hubiera actuado con justicia y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me pidan que emita juicios justos. Se ufanan de ser cercanos a Dios, dicen. ¿Por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ese es el ayuno que yo escogí, para que un día se humille el hombre. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿No es para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación, tu sanación, brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás
y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo, juzgar a tu hermano, el hablar con iniquidad, calumniarlo, y si te ofreces a ayudar al hambriento y sacías el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz como en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Rejuvenecerás, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Nos lo dice en Isaías 58 del 1 al 11. Entonces, el mensaje de Dios sobre el cumplimiento de los mandamientos es preciso en la relación que se debe tener con los trabajadores, con los desposeídos, ser justos y dar de comer al hambriento, recibir en nuestra casa a los que no tienen techo, vestir al desnudo. La relación con los trabajadores y con los pobres es la que corresponde al mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar al prójimo se manifiesta en los actos de solidaridad y misericordia corporal. Por esta razón, nuestra oración debe ser acompañada siempre con ofrendas a Dios, para que sea un clamor al que Dios nos diga, aquí estoy. Y entonces Él actúe y sea quien nos ayude a liberarnos de la pandemia, a mejorar nuestro país. Porque si no hacemos obras de misericordia corporal, no podremos aprovechar la luz de la misericordia de Dios. Esa es la condición que nos pone el mismo Señor. Él hizo una alianza con el pueblo escogido para que posteriormente sea extendida a todos los pueblos de la tierra. Y su Hijo Jesucristo renovó esta alianza con su sangre. Y esta nueva alianza es más contundente acerca de las exigencias de hacer obras de misericordia para gozar de la misericordia de Dios. Esto último es el mensaje central del Evangelio. Pero tal vez por no haber sido entendido bien o no haber sido obedecido por los cristianos, nuestro Señor Jesucristo viene nuevamente y nos hace llegar un mensaje a la Iglesia Católica, revelado a Sor Faustina Kowalska, y le dice: exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella, la imagen del Señor de la Misericordia, ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Esto nos dice el Señor Jesucristo a través de Sor Faustina Kowalska en su diario, en el número 742. Y entonces nos conviene aceptar el pacto que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y cambiar nuestros corazones egoístas en corazones solidarios y misericordiosos, para que la misericordia de Dios nos ayude a vencer la pandemia, nos ayude a cambiar nuestro país en uno más justo, más próspero, seguro, sano y sin pobres, en un país rico como dice. Nunca olvidemos que tenemos una promesa de Dios, una alianza que nos ofreció, y se mantiene en pie este ofrecimiento. Si aceptamos el pacto que nos ofreció nuestro Señor Jesucristo, amando a Dios sobre todas las cosas, haciendo obras de misericordia por amor a nuestro Padre, amando al prójimo como a sí mismo, haciendo obras de misericordia por amor al prójimo y por tanto por amor a nuestro Señor Jesucristo,
Si de esta manera aceptamos y cumplimos con el pacto que nos ofreció nuestro Señor, estaremos protegidos de la pandemia. Por tanto, no debemos temer a la tercera ola, porque siendo misericordiosos nosotros, alcanzaremos y aprovecharemos la misericordia de Dios. Muchas gracias.